Estimados venezolanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién creen ustedes que es el culpable de la inflación? ¿El gobierno o los empresarios? Si son los empresarios, es cierto lo de la guerra económica, ¿no? O sea, el gobierno tiene la razón, ¿verdad? El gobierno es inocente y lo que estamos produciendo todos estos problemas somos nosotros, en particular los empresarios. Hoy les quiero convencer de que eso es falso. El culpable de la inflación es el gobierno. Y nosotros como sociedad civil tenemos que unirnos todos. No podemos tener a los empresarios como enemigos, ni de los trabajadores, ni de los consumidores, ni de los desempleados. Vamos a unirnos todos en una sola coalición para fortalecer a la sociedad civil, que debería estar unida, y no comer las cobas del gobierno que nos hacen estar en conflicto unos con otros. Fíjense, es cierto que los empresarios son los que suben los precios, ¿verdad? Los comerciantes, cuando uno va a la bodega y ve que la carne vale más, los huevos valen más, uno coge un odio contra los bodegueros. Oye, pero no aumenten los precios, el único que nos salva es el gobierno, que trata de controlar los precios. Y los empresarios, como lo que quieren es la ganancia y explotar a los consumidores, entonces aumentan los precios y nosotros salimos desfavorecidos. Eso es falso, amigo. El aumento de precios no es culpa de los empresarios. Lo que están haciendo los empresarios es reaccionar a un entorno macroeconómico. En una economía normal, en la que no hubiera emisión de dinero sin respaldo, como esta economía, ni siquiera los monopolios pueden aumentar los precios como les dé la gana. No pueden. ¿Por qué? Porque si lo aumentan demasiado pierden clientes, ¿verdad? Eso lo sabe Bolivia, lo sabe Nicaragua. ¿Por qué no hay inflación allá? Bueno, pues esos gobiernos han aprendido el proceso hiperinflacionarios anteriores, Nicaragua y Bolivia, y han aprendido la lección. Ahora controlan el déficit fiscal, controlan la emisión de dinero, de manera que el problema nuestro aquí es un problema del gobierno. Fíjense que en física pasa algo similar. Uno ve que el sol sale por un lado y se oculta por otro. Entonces la gente tiende a creer, como se creyó por mucho tiempo, que el sol giraba alrededor de la Tierra, pero es falso. Es la Tierra la que gira alrededor del sol. Lo mismo aquí. No son los empresarios los culpables de los aumentos de precios, sino es el gobierno que está detrás de que es el culpable del aumento de precios. Fíjense que para la hiperinflación hay tres causas fundamentales. Una, déficit fiscal endémico. Tenemos más de 6 años con un déficit por encima de 10 puntos del PIB, que es un audito. Ha llegado a 20 puntos del PIB, una cosa increíble para estándares mundiales. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ha financiado ese déficit con la maquinita de hacer dinero. Entonces, si tú tienes los mismos bienes, tienes mucho más dinero para comprar esos bienes, es indudable que el precio de cada bien va a ser mucho más en términos de la cantidad de billetes que hay en circulación, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda causa del dinero, de la inflación, que la gente no quiere esos billetes sin valor que imprime el dinero. Entonces trata de deshacerse de ellos cuanto antes, trata de acaparar, no solamente los empresarios, sino los consumidores. Tienes unos almacenes en su casa, para comprar lo que sea, antes de que aumente de precio. Lo mismo los empresarios acaparan un poco también, porque quieren conservar el valor de su riqueza. Los consumidores el valor de su trabajo, los empresarios el valor de su riqueza, de su capital. No quieren perder contra el gobierno, porque el gobierno es el que se enriquece al fin y al cabo, porque esto es lo que se llama un impuesto inflacionario, un impuesto de señoría. El gobierno emite unos papeles sin valor intrínseco y compra bienes. Cuando ellos emiten y compran servicios, compran trabajo asalariado y compran insumos, etc. Bueno, pero ¿de dónde vinieron esos insumos? ¿Del trabajo del gobierno? No, del trabajo de la gente. El gobierno no trabajó más que imprimir esos billetes sin valor intrínseco.
Entonces hay una transferencia de riqueza de los particulares al gobierno. Claro, entre los particulares se generan conflictos de este tipo, de quién aumenta más rápido el precio, si es el asalariado o el comerciante. Bueno, hay una guerra de sálvese quien pueda, pero esa guerra la produce el gobierno, ¿verdad? Y los asalariados son los que salen peor en esta contienda, y sobre todo los desempleados, ¿verdad? Que no tienen ni siquiera salario. El gobierno entonces empieza a indexar los salarios y eso alimenta la hiperinflación. Déjeme decirle que en situaciones como esta, incluso aumenta más rápido los precios de lo que aumenta la emisión de dinero. ¿Por qué? Por un fenómeno de expectativa. Entonces los empresarios ponen lo que se llama un precio de reposición, pensando en lo que va a pasar con su riqueza, porque lo fundamental aquí son las expectativas inflacionarias. De manera que, entonces, así como tomó un físico explicar que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, toma economistas explicar que el culpable de la inflación es el gobierno. Vamos a unirnos todos, empresarios, trabajadores, consumidores, desempleados, porque la solución al problema inflacionario no es que el gobierno ponga otras medidas, es cambiar de gobierno. Con este gobierno es imposible frenar la inflación. Vamos a ponernos de acuerdo con la propuesta del Movimiento Libertadores, elegir un nuevo gobierno y defenderlo. Muchas gracias.